Piensa en un actor. Conmueve a millones de personas frente a las cámaras, pero cuando se apagan las luces, encuentra la mayor paz en el silencio. Piensa en un hombre. Continúa su camino, impasible ante el resplandor de la fama y sin olvidar el valor de seguir siendo humano. Esta es la historia de Gökberk Demirci. Para él, la actuación no es solo una profesión, sino un estado mental, un viaje. Encuentra algo de sí mismo en cada personaje, volviéndose un poco más simple, un poco más humano en cada escena. Le preguntamos, si vivieras en el pasado, ¿qué personaje histórico te gustaría ser? Y responde con su habitual serenidad. Puedo nombrarlos a todos, porque estoy seguro de que todos tuvieron historias increíbles. Esta cita resume su mundo. No solo actúa, es un artista que vive entre historias, que cuenta la historia de la humanidad. A veces es un guerrero en el escenario, a veces un amante, a veces un padre, a veces un hombre solitario. Pero cada papel conlleva una verdad única, una sinceridad en cada frase, una historia silenciosa en cada mirada. Quiere ser recordado no por su fama, sino por su presencia. Se pregunta, ¿y si un día la fama se desvanece? Y lo repite con sinceridad. ¿Sería quien soy ahora? Quizás por eso es tan apacible ver a Gökberk Demirci, porque no es solo un actor, es un alma que se conoce a sí misma. Cuenta la historia de ser humano, no de una época en particular. Incluso despertar por la mañana es motivo de felicidad para él. Todo comienza con la gratitud, dice, porque para él, no es el éxito, ni los aplausos, ni la fama. Es poder ser agradecido dentro de una vida sencilla. Cuando se trata de amor, es honesto, claro y sincero al decir, cuando estoy enamorado, soy fiel. Soy monogamia. Esta afirmación es quizás la confesión más discreta y a la vez más contundente de todas. Es raro ver a tanta gente en una entrevista, pero cada respuesta de Gökberk transmite calidez humana, modestia y madurez. Habla con el corazón, sin adornos ni disimulos, sencillo pero profundo. Quizás por eso, a ojos de todos, no es solo un actor, sino un hombre que brilla por su autenticidad. En este vídeo, conoceremos un poco mejor a Gökberk Demirci, no solo sus logros, sino su perspectiva, sus pensamientos, la voz de su corazón. Esto es más que una simple entrevista, es un viaje a su mundo interior. Porque a veces un actor nos habla no solo de sus personajes, sino también de sus vidas. Y eso es precisamente lo que hace Gökberk. Si estás listo. Esta vez, el escenario no es solo suyo. Esta vez, nos embarcamos en un viaje tranquilo al mundo interior de Gökberk Demirci. El auténtico triunfa, el viaje de Gökberk Demirci por el lado silencioso de la fama. Hay quienes no buscan sombras ni siquiera en medio de la luz. Porque no buscan el brillo, sino la esencia, la profundidad y la voz interior. Gökberk Demirci es precisamente ese tipo de persona. Ya sea en el set, en el escenario, en una entrevista o entre el público, se esfuerza por mantenerse humano en todo momento. Hablando ante la cámara para su nuevo trabajo, Vefa Sultan, Gökberk respondió a las preguntas con su calma característica. No hubo jerga de relaciones públicas en sus respuestas, ni frases memorizadas ni comentarios evasivos. Solo tenía su propia voz. Tranquilo pero decidido. Sincero pero profundo. Si viviera en el pasado, querría ser todos ellos. La pregunta al principio de la entrevista, si vivieras en el pasado, ¿qué personaje histórico te gustaría ser? Prácticamente resume el estilo actoral de Gökberk. Casi podría nombrarlos a todos. Estoy seguro de que todos tuvieron historias increíbles. Esta respuesta no es una elección de rol, es una comprensión de la vida. Para él, cada personaje, cada época, cada historia encierra una lección, una revelación. Quiere que el pasado no solo reviva, sino que se comprenda, se viva y se traiga al presente. En su proyecto, Vefa Sultan, hace precisamente eso. Trae el espíritu de un personaje, el pulso de una época, a la gente de hoy. Recuerdo cada línea que he interpretado. Imaginen a un actor. Ha dejado el set, rodado innumerables escenas y estado en pantalla durante años, y aún así, dice que recuerda cada línea. Recuerdo casi todas. Esta afirmación es mucho más que una disciplina profesional. Para Gökberk, actuar no es un aprendizaje mecánico, es una vida. Porque no memoriza personajes, se sumerge en ellos, respirando con ellos. Quizás por eso el público ve en sus ojos no a alguien que actúa, sino a alguien vivo. Cuando estoy enamorado, soy leal. La parte más comentada de la entrevista fue su respuesta a la pregunta, ¿eres coqueto o fiel? Cuando estoy enamorado, soy leal.
Estoy a favor de la monogamia. Aunque esta respuesta pueda parecer material para la prensa sensacionalista, también revela un profundo sentido de integridad personal. Desde la perspectiva de Goldberg, la confianza, la lealtad y la autenticidad aún se valoran. Hoy en día, pronunciar la palabra lealtad con tanta claridad parece una afirmación. Pero lo dice con naturalidad, no como una postura. Es como si dijera, así es como debe ser. Mi voz es hermosa, pero dudo. Es una actriz que lleva años en la pantalla. Alguien que ha asumido papeles atrevidos y puede captar la atención de cientos de personas en el escenario. Pero cuando se trata de cantar, admite que tiene dudas. A veces canto, y tengo una voz hermosa, pero dudo en cantar frente a una multitud. Esta línea revela su mundo interior. Tiene confianza en sí misma, pero no le gusta presumir. Tiene una gracia que prefiere disimular su voz antes que presumirla. Pero al mismo tiempo, dice, si llega una oferta, la consideraré con gusto. Así que aún hay una faceta artística sin descubrir en ella. Aunque la fama desaparezca, sigo siendo la misma. Quizás esta fue la respuesta más impactante. Aunque la fama desapareciera, seguiría siendo lo que soy ahora. Porque no me aporta ninguna conmoción extra. Esta frase podría ser el resumen más claro de la carrera de Goldberg de Mirsi. No ha convertido la fama en su identidad. Porque la fama no es una meta para él, es simplemente un medio. Mientras muchos nombres desaparecen en este mundo, él sigue siendo sencillo, sigue siendo humano. De hecho, esta frase no es una confesión, es una constatación. Esto es lo que soy. Despertar por la mañana es mi felicidad. Una sonrisa se dibuja en su rostro al mencionar pequeñas alegrías. Mi felicidad empieza al despertar por la mañana. Empieza con la gratitud. El hecho de que alguien pueda pronunciar la palabra gratitud con tanta naturalidad refleja su estilo de vida. Para Goldberg, la gratitud no es solo una palabra, es un estilo de vida. Quizás por eso se percibe la misma serenidad, el mismo equilibrio, en cada entrevista. Modesto por un lado, profundo por el otro. Después de un largo día de rodaje, ensalada César. Lo más agradable de la entrevista fue cuando explicó su elección de comida al final de un día agotador. Soy un poco carnívoro, pero si es tarde, ensalada César. Me encanta. Parece una respuesta sencilla, pero incluso esa esconde una filosofía de equilibrio. Hablamos de un hombre que vive adaptándose al fluir de la vida, sin forzarse. Ni demasiado extravagante, ni demasiado disciplinado. Sencillo, sincero, natural. No tengo nada, porque todo sucede cuando no es así. Quizás esta frase describa mejor la filosofía de vida de Goldberg. No tengo nada, porque ¿qué perdemos en esta vida? Todo puede suceder cuando no es así. Siempre y cuando tengamos buena salud. Esta respuesta es fruto de una profunda experiencia vital. Es la voz de alguien consciente de la pérdida y la necesidad de empezar de nuevo. Por un lado, aceptación, por otro, rendición. Pero alberga una poderosa conciencia. La vida no se trata solo de lo que has perdido. Mis prejuicios se acabaron. Su respuesta a la pregunta, ¿hubo algo que vieras con prejuicios? Al final de la entrevista, también es bastante humano. Solía tener prejuicios, pero he vivido muchas cosas que me he dado cuenta de que no los tenía. Ahora ya no los tengo. Esta frase es la voz de alguien que ha madurado. Ha llegado a conocerse a sí mismo, ha cometido errores, ha aprendido, ha madurado. Quizás su claridad provenga precisamente de esta conciencia. Como resultado, al ver a Goldberg de Mirsi en esta entrevista, estás escuchando la historia de un ser humano más que la de un actor. Un hombre que puede permanecer modesto en medio de la fama, que sabe cómo bajar el ritmo a pesar del ritmo de la vida y que puede hablar sin filtrar sus emociones. Es igual cuando no está frente a la cámara, natural, sencillo, tranquilo, pero profundo. Quizás sea precisamente esta profundidad silenciosa la que lo hace tan especial. Si la sinceridad aún tiene valor en el mundo actual, Goldberg de Mirsi es prueba viviente de ello. Algunas personas dejan huella no con lo que experimentan, sino con cómo lo experimentan. Goldberg de Mirsi es uno de ellos. Por muy lejos que viajara, nunca olvidó quién era. Buscó la humanidad, no la fama. Encontró un poco de sí mismo en cada personaje, volviéndose un poco más simple después de cada escena. Mientras muchos nombres se perdían entre la multitud, él se encontró a sí mismo en ese silencio. Eligió contar la historia de las personas en lugar de la de sí mismo. Quizás por eso sus palabras nos llegan al corazón, no a los oídos. No importa si la fama se desvanece, sigo siendo la misma persona. Soy leal cuando me enamoro. Incluso despertar por la mañana es motivo de felicidad.
Estas palabras no provienen de un actor, sino de un alma en paz con la vida. Ser capaz de mantener la misma sinceridad, tanto tras bambalinas como delante de la pantalla. Esto es verdadera maestría. Cada escena, una postura. Cada respuesta, una reflexión. Cada palabra, como un agradecimiento. Gökberk Demirci nos recuerda una vez más: la verdad triunfa, y la sinceridad siempre es la voz que más resuena. En este vídeo, no solo escuchamos una entrevista, presenciamos la voz interior de una persona. Un corazón que puede permanecer tranquilo a pesar del ritmo de la vida, un corazón que puede permanecer humilde en medio de la fama. Gracias, Gökberk, por recordarnos no la actuación, sino la humanidad. Si esta historia te ha marcado, compártela en los comentarios, porque a veces una frase, una mirada, una revelación, puede cambiar una vida. Hasta que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Cuídate, protege tu corazón, y despierta cada mañana, como Gökberk, con gratitud.